El taxista que llevó a la muerte. Genaro era taxista. Eran las 12 de la noche de un fatal día de 1970 y estaba a punto de entregar la unidad vehicular, es decir, iba rumbo a su casa sin dar servicio. Su hogar estaba ubicado en la parte media de la avenida del Limán y esa noche iba por la avenida Insurgente Sur. Atravesó Periférico y posteriormente tomó la avenida que lo llevaba hasta su hogar. A la entrada, el único edificio que había es el del Limán, precisamente en la actualidad del DIF, ya que los demás eran terrenos sin construir. Los de la izquierda pertenecían a la UNAM y los de la derecha a propietarios particulares. Al pasar Genaro con su taxi frente a uno de esos enormes terrenos baldíos, los que hoy son mausoleos del Ángel, ante la escasa luz artificial de la avenida y la de los faros del auto, él vio a una mujer vestida totalmente de blanco, con un velo que le cubría desde la cabeza hasta los pies. Ella le hizo la señal de que se detuviera y la llevara a algún lugar de la ciudad. Pero como ya era tarde, pensó en voz alta: «Híjole, ya es muy tarde, y estoy muy cansado, no me voy a detener». Y aceleró su taxi. Pasó a toda velocidad por donde estaba la dama solicitando su servicio. Recorrió algunos metros y quiso ver qué pasaba con la dama. Primero miró por el espejo retrovisor, lateral derecho, y no había nada. Luego por el izquierdo y nada. Y cuando lo hizo por el espejo interior, grande fue su sorpresa cuando descubrió que la dama de blanco estaba cómodamente sentada en la parte posterior de su vehículo. Sin decir nada y sin que él pudiera ver ningún rastro físico de su cara, Genaro se quedó mudo sin apartar la vista de su inesperada pasajera, hasta que estuvo a punto de impactarse contra una enorme barda de piedra. Dio un volantazo a la izquierda para evitar el choque. El miedo lo hizo rectificar su camino y con la vista fija al frente aceleró hasta llegar a su casa. Bajó del auto corriendo como si trajera al diablo en la espalda. Dejó las luces de los faros del taxi encendidas, la puerta abierta y sin voltear hacia la parte posterior del vehículo para no tener que ver nuevamente a la fantasmal dama de blanco. Entró a su casa y comentó lo sucedido con su esposa, hermanos, hijos y sobrinos, quienes no dudaron de que fuera verdad, ya que por los ojos tan abiertos y su pálido semblante sabían que lo que sufrió Genaro era totalmente cierto. Al paso de unos días, la piel del taxista sufrió un cambio de color. Ya no era blanca sino cobriza. Las canas le brotaron a chorros y bajó cuando menos 8 kilos de peso. Después se enteró de que algunos de sus compañeros taxistas habían vivido la misma experiencia. Lo curioso es que algunos veían a la dama vestida de negro y otros, como Genaro, de blanco. Siempre en el mismo lugar y siempre se sube a los taxis, aunque no se detengan. Algunos la ven como algo natural, otros, como el incrédulo de Genaro, ahora ya la percibe como algo endemoniadamente fantasmal. A partir de esta experiencia, y aún hoy, Genaro no pasa jamás por la avenida del Limán cuando ya es de noche. La casona en Santa María la Ribera. Desde que empecé este camino a través de la magia he tenido innumerables contactos con espíritus y fantasmas. Pero hay uno que considero particularmente aterrador, pues ese ente tenía un poder tan grande que fue necesario derrumbar la casa y hacer varias misas para que pudiera descansar. O al menos eso es lo que se cree, porque según relatos de la gente que actualmente vive en ese terreno, todavía se escuchan ruidos raros. Todo comenzó cuando tuve oportunidad de visitar esta casa por invitación de una vecina que se había quedado con las llaves en ausencia de los dueños. La señora Ernestina, quien cuidaba lo poco que ahí quedaba, vigilaba para que la propiedad no fuera invadida por paracaidistas, pues los dueños habían decidido abandonarla, ya que aseguraban que la casa estaba poseída. Nunca fue posible rentar la casa, pues no hubo alguien que pudiera pasar ahí una noche completa. Los dueños en varias ocasiones compraron perros para vigilar, pero todos ellos murieron bajo circunstancias muy extrañas y aterradoras. Por ejemplo, brincando de la azotea hacia unas rejas filosas.
desangrados por heridas que ellos mismos se causaban. Incluso hubo uno que murió debido a un paro cardíaco. Un buen día, doña Ernestina me solicitó que fuera a desenterrar los espíritus que ahí habitaban, pues estaba segura de que se trataba tan solo de entes chocarreros que disfrutaban haciendo maldades a la gente. Sin embargo, cuando llegué a la casa, sentí un frío muy extraño que me recorrió e hizo que se me erizaran todos los cabellos de mi cuerpo. Pronto supe que me enfrentaba a un ente poderoso cargado de maldad. Incluso pensé que se trataba de un demonio de mediana categoría, pero no fue así. Estaba ante el fantasma de una persona que había sido muy atormentada, humillada y finalmente recluida en una de las habitaciones de la casa. En esa ocasión me valí de la tabla Ouija y del tarot para descubrir qué era lo que sucedía ahí. Las respuestas llegaron de manera abrupta, acompañadas de malas palabras y amenazas. Esa fue la primera vez que tuve que hacer frente solo a un ente tan fuerte. La tabla me dio respuestas con las que deduje que se trataba de un hombre que murió joven, que había tenido una discapacidad o deformidad, motivo por el cual había sido maltratado y condenado a vivir aislado. Sus padres fueron quienes le dieron ese trato tan cruel, pero no se trataba de los dueños actuales, sino de personas que vivieron ahí hacia la década de 1850, cuando la medicina no estaba tan avanzada y entonces se consideraba una vergüenza engendrar hijos con malformaciones. Primero le pedí al espíritu que se comunicara conmigo mediante la tabla Ouija, pero no accedió, así que tuve que usar un sistema basado en ruidos en la puerta para obtener algunas respuestas. Le dije que me dejara saber si quería emprender su camino al más allá, y su respuesta fue contundente: no. Entonces le pregunté si era un demonio, y su respuesta fue una lluvia de crujidos por toda la casa. Tal vez había olvidado su condición humana. De cualquier manera, estaba lista para darle luz a su alma. Empecé por quemar las venas de algunos chiles para alejar a los demonios, y de esta manera me dejaban trabajar en paz. Regué los rincones de la casa con agua bendita, y leí varias veces los versículos de San Benito para que las almas alcancen el descanso eterno. De pronto, el brasero donde se quemaban los materiales empezó a arder sin control, lanzando llamas a diestra y siniestra, como si estuviera envuelto en una corriente de aire muy grande y fuerte. Finalmente conseguí con oraciones que las cosas regresaran a la tranquilidad, pero cuando creía que había triunfado, se desató una nueva oleada de crujidos. Se rompieron los vidrios, los trastes se caían de la alacena, las lámparas se balanceaban y de pronto todo quedó en penumbras. Ante un inminente presentimiento, abandoné la casa en ese momento, pues sentí que corría un gran peligro. Después de algunos días regresé con una preparación especial que requiere de algunas sustancias: aguardiente, sal, azufre y alcanfor. Esta debe irrigarse a las 12 de la noche de un miércoles para desterrar a los muertos. Así lo hice, y después de eso todo quedó en paz. Varios meses después, doña Ernestina me agradeció que lo hubiera ayudado, pero que todo había sido en vano, pues la casa iba a ser demolida, ya que la habían vendido para construir unos condominios. Así que después de todo me pareció que el asunto quedaría en el olvido, pues ya no había manifestaciones, y al derrumbar la casa, se acababa con la posibilidad de que el fantasma siguiera ahí. Sin embargo, algún tiempo después me enteré que los veladores y albañiles habían mandado a hacer 3 misas para que los dejaran de asustar. Así que regresé e hice un par de ceremonias de destierro con elementos muy fuertes, como la limadura de plata e incienso de lágrima. Las manifestaciones se detuvieron por algún tiempo, pero después, una vez construido el edificio, doña Ernestina me hizo saber que ahora eran los inquilinos de los condominios quienes comentaban que durante las noches se oían lamentos y el ruido de alguien que bajaba las escaleras lentamente. La señora del 5. Hace muchos años, en el centro de esta ciudad de Mexicali, vivía una señora con sus 5 hijos. La mujer era famosa en el poblado debido a que continuamente los maltrataba. Los insultaba con groserías y les propinaba tremendas palizas tan fuertes que en una ocasión dejó cojo por un par de semanas a su primogénito. Esta situación creó despego maternal y resentimiento en los hijos, lo que originó que años más tarde, cuando todos crecieron, la abandonaron a su suerte.
Todos se casaron y sin pensarlo dos veces emigraron a otra ciudad, tratando de olvidar su desdichada infancia al lado de su madre. Pasó el tiempo y luego de vivir varios años en soledad, la señora se sintió culpable y con remordimientos. Tanta era su pena que acudió a la iglesia en busca del padre para confesarse. A medida que la mujer hablaba, el sacerdote se sorprendía de todas las crueldades que ésta había cometido con sus hijos, debido a que eran muchos y muy graves sus pecados. El religioso le dijo que con rezar no bastaría para absolver sus males. De tal manera le indicó que debía viajar hasta el Vaticano para encontrar el perdón de Dios, ya que de lo contrario estaría condenada por el resto de sus días y también después de su muerte. La mujer, confundida por la penitencia, dijo al padre que no tenía suficiente dinero para realizar el viaje. Entonces el religioso le aconsejó pedir limosna, pero para que su castigo fuera mayor, solo debía aceptar monedas de 5 centavos. Si alguien bondadoso le ofrecía una cantidad mayor, la mujer, con toda la pena de su corazón, tendría que devolverla. La mujer salió de la iglesia y ese mismo día empezó con su misión. Todas las mañanas y tardes se sentaba frente a la iglesia a pedir dinero. Mucha gente se sorprendía que la mujer rechazaba monedas de otro valor. Por este motivo, en muy poco tiempo, fue conocida como la Señora del 5. Transcurrieron muchos años más y ésta no lograba reunir la cantidad suficiente para realizar su viaje. Cuando por fin estuvo a punto de conseguirlo, enfermó gravemente y murió. Días después de su muerte, un señor que caminaba frente a la iglesia vio una viejecita de apariencia humilde que portaba un velo en la cabeza. Muy lentamente la mujer se le acercó y le dijo: «Señor, ¿no me regala un 5? «No tengo, pero tome esta moneda de 20. En ese momento ella se descubrió la cara y enfadada le dijo: «No pedí 20 centavos, pedí 5, lo maldigo». El señor, aterrado, se echó a correr, pues al descubrirse el rostro se percató que era una calavera. A partir de esa noche todo cambió en la ciudad, pues muchas personas relataban lo mismo acerca de esta aparición. Pero lo peor estaba por venir. Aquellas personas que obsequiaban monedas distintas a la cantidad que pedía la anciana eran maldecidas, por lo que al poco tiempo eran víctimas de las desgracias más crueles. Morían en un accidente, se lesionaban de por vida, perdían la razón y eran confinados a hospitales psiquiátricos, entre otras tragedias. Ante esta situación, los ciudadanos tomaron sus precauciones, no salían a la calle si no llevaban consigo por lo menos una moneda de 5 centavos. Lo mismo sucedió dentro de los hogares. Las amas de casa siempre procuraban tener un frasco con ese tipo de monedas, pues al espectro de la anciana en pena se le vio también tocando puertas. ¿No me regala un 5? La presencia nocturna. En una pequeña y tranquila ciudad, los habitantes compartían una inquietante leyenda. Se decía que mientras dormían, alguien los velaba en la oscuridad. Algunos lo atribuían a meros cuentos de terror, pero otros afirmaban haber sentido una presencia acechante en las noches más silenciosas. María, una joven residente de la ciudad, nunca había creído en supersticiones. Sin embargo, una noche algo cambió en su percepción del mundo. Mientras yacía en su cama, sintió que no estaba sola. La sensación de ser observada se apoderó de ella y su corazón comenzó a latir con fuerza. Trató de sacudirse la inquietud, convenciéndose de que solo era producto de su imaginación, pero cada noche la misma presencia la visitaba en su sueño. Una figura oscura y silenciosa se posaba junto a su cama, mirándola con ojos vacíos y glaciales. La ansiedad comenzó a corroer sus días y noches. Se negó a dormir, temerosa de encontrarse nuevamente con esa inquietante presencia. Pero la falta de sueño la llevó al borde de la locura, y sabía que debía enfrentar lo que fuera que acechaba en la oscuridad. Decidió investigar la leyenda de la presencia nocturna. Habló con los ancianos del pueblo y buscó en viejos archivos. Descubrió que, según la leyenda, esa presencia era la propia muerte, que visitaba a los destinados a morir pronto. María se horrorizó ante esta revelación
Intentó ignorarla, aferrándose a la esperanza de que todo fuera una coincidencia. Pero cuanto más luchaba por ignorar la presencia, más intensa se volvía. Una noche, incapaz de soportarlo más, se armó de valor y habló directamente con la figura oscura. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estás aquí? La presencia no le respondió, pero sus ojos vacíos parecían penetrar en lo más profundo de su alma. No me importa quién seas o lo que representes. No voy a dejarte que me asustes más. Si vienes por mí, entonces ven. La figura oscura no se inmutó, pero María sintió una extraña calma que invadió su ser. Se dio cuenta de que había enfrentado su miedo y la aceptación de su propia mortalidad. A partir de esa noche, la presencia dejó de visitarla. Aunque seguía sintiéndose observada, ya no sentía miedo. Aprendió a vivir con la incertidumbre y a valorar cada momento de su vida. Con el tiempo, la leyenda de la presencia nocturna se desvaneció, pero María nunca olvidó la lección que aprendió. Descubrió que en la oscuridad de la noche podemos enfrentar nuestros mayores temores y encontrar la fuerza para seguir adelante. La muerte siempre será un misterio, pero María decidió vivir su vida sin miedo, sabiendo que si alguien la vela mientras duerme, puede ser simplemente su propia conciencia confrontándola con lo desconocido.